durante el transcurso. Se irán sumando durante el transcurso de la presentación. Bueno, como les decía, buenas tardes a todos. Vamos a abordar en este taller el tema de la energía solar en el hogar. Básicamente vamos a estructurar el taller en tres partes, ¿no? Siendo su objetivo principal poder informarles a ustedes. Y antes que nada, háganme alguna señal si están escuchando bien, me están escuchando bien y están viendo bien la pantalla compartida. Perfecto, perfecto. Gracias, Fernando. Perfecto. Bueno, el objetivo básicamente es compartir con ustedes, informarles sobre las distintas aplicaciones que hay hoy disponibles basadas en energía solar para el hogar, ¿no? Y cuáles serían sus beneficios de adoptar este tipo de tecnología en sus hogares. Dentro de los temas a desarrollar, yo lo estructuré en tres partes. Vamos a dedicar una primera parte y un breve repaso por lo que es la energía solar. En segunda instancia vamos a avanzar específicamente sobre la energía solar en el hogar, concretamente dentro de las dos grandes familias de aplicaciones que hay basadas en energía solar, que son los sistemas solares térmicos y los sistemas solares fotovoltaicos. Y después tengo pensado dejar unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Cuando lleguemos a las preguntas y respuestas, les voy a pedir que, ya que no somos tantos, que cada uno vaya habilitando su micrófono para hacer la pregunta y yo les voy respondiendo. Bueno, con esta organización del taller vamos a arrancar. Bueno, la energía solar. Básicamente, la energía solar forma parte, esto tal vez ustedes ya lo conozcan, forma parte de lo que comúnmente se denominan energías renovables, también se las suele denominar energías limpias, y dentro de las más representativas podemos nombrar o destacar la eólica, que es la generación de energía a partir del uso del viento, la biomasa, que es la generación de energía a partir de desechos orgánicos, la energía geotérmica, la hidroeléctrica y la mareomotriz. La energía solar, valga la redundancia, es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Para que esto les voy a dar una breve explicación nada más para que tengamos un poco de idea de dimensiones de qué estamos hablando, ¿no? El planeta Tierra recibe una radiación solar total, entrante, o sea, lo que recibe del Sol, es de 179 petavatios. No los quiero volver locos con cosas técnicas, pero es un 179 con un montón de ceros, o sea, con una cantidad de ceros importantísima. Esta energía que de algún modo es la que recibe la Tierra del Sol directamente, se denomina insolación. Y aproximadamente un 70% de esta radiación es absorbida por la atmósfera, por los océanos y por la masa terrestre. Mientras que un 30% no es absorbida, sino que regresa al espacio reflectada por la atmósfera, por las nubes y por la superficie de la Tierra. Ahora, en la próxima diapositiva les voy a mostrar una iconografía que me parece que es mucho más clara que este texto que les acabo de compartir. Como les decía, esta insolación, vamos a decir que es el 100%, es la totalidad de energía solar que recibe el planeta Tierra, atraviesa la atmósfera, las nubes y llega a la superficie terrestre. El 70% de esta insolación, de esta radiación total que emite el Sol y que llega a la Tierra, el 70% es absorbida, un 18% por la atmósfera, un 3% por las nubes
y un 49%, más o menos calculen la mitad, un 50%, es absorbida por la superficie terrestre. Cuando hablo de superficie terrestre, me refiero al planeta Tierra, tanto con su casquete terrestre como con sus superficies de agua, ¿no? Océanos, mares y ríos. El otro 30% es reflectada, o sea, hay un fenómeno de reflexión en donde no es absorbida por la Tierra, sino que es reflectada un 6% por la atmósfera, un 20% por las nubes y un 4% por la misma superficie terrestre. Acá claramente la parte de toda esta insolación, la proporción de toda esta insolación que podemos utilizar para generar energía aprovechable por los humanos es este 49%, es este 50% de la insolación o de la radiación solar. Dentro del 70%, vieron que yo les dije que hay un 70% que es la radiación del Sol que la absorbe el planeta Tierra, podemos distinguir dos tipos de radiación. La radiación directa, que es el 49% que yo les comenté recién, que es la aprovechable, es la radiación solar que podemos aprovechar los seres humanos para generar energía. Y después hay otro 21% que es la radiación difusa, que es la que es absorbida por la atmósfera y por las nubes, que básicamente esa radiación, ahora les voy a comentar por qué, no la podemos aprovechar para la generación de energía. La radiación directa es, de vuelta, valga la redundancia, es la radiación que llega directamente del foco solar sin ningún tipo de obstáculos, ningún tipo de obstáculo que la reflecte o que la refracte. Es la radiación aprovechable para la generación de energía, ya que puede reflejarse y concentrarse para su utilización. Para el aprovechamiento de esta energía se utilizan distintos tipos de captadores, distintos tipos de dispositivos, que pueden ser células fotoeléctricas, heliostatos o colectores solares, que permiten transformar esta radiación electromagnética en energía térmica o en energía eléctrica. Como les dije antes, la radiación difusa básicamente es la que no se puede aprovechar, y la explicación que tenemos de esta radiación es que la bóveda celeste diurna emite una radiación difusa debido a un montón de fenómenos de reflexión y refracción que existen en la atmósfera y en el cielo, y que entre los cuales está la atmósfera, las nubes y la superficie terrestre. ¿Sí? Esta radiación difusa, este 21% de radiación difusa, no es aprovechable para poder generar energía por parte de los seres humanos. Bueno, en la actualidad tenemos distintos tipos de tecnologías para aprovechar esta energía, este 49%, este 50% de energía solar, de insolación, que podemos aprovechar para convertirlo en energía. Y para eso existen tecnologías disponibles, algunas denominadas tecnologías activas y otras pasivas. Y esto es según cómo transforman y distribuyen la energía proveniente del Sol. Las tecnologías activas son aquellas que implican la utilización de algunos dispositivos, equipos para capturar la energía solar. Esto es tales como los paneles solares que ustedes ven, los colectores solares térmicos, los paneles fotovoltaicos, que permiten capturar esta radiación solar y convertirla en energía. Y después están las tecnologías pasivas. Las tecnologías pasivas son aquellas que se enmarcan más dentro de los criterios de arquitectura sustentable, de elementos, digamos, de materiales constructivos sustentables, y que no requieren la utilización de ningún dispositivo que transforme esta radiación solar en energía.
Ustedes seguramente han visto los sistemas de construcción en seco, de steel frame, en donde cuando uno piensa un proyecto de una casa sustentable, empieza a considerar variables como la orientación al sol para maximizar la cantidad de horas de sol, de luz de sol, permitiendo ser mucho más eficiente en cuanto al consumo de energía eléctrica, de la energía de red. Hay también proyectos constructivos que contemplan el aislamiento de ciertos ambientes para evitar la fuga de calor o la fuga de frío, como por ejemplo con elementos aislantes que se ubican y se colocan entre paneles con los cuales se construyen las propiedades. Es decir, hay una serie de técnicas que tienen que ver con el uso de materiales que permiten un aprovechamiento más eficiente de la luz y de el calor, básicamente. Dentro de los cuales acá podemos identificar lo que les decía recién, la orientación de los edificios al sol, la utilización de materiales con una masa térmica favorable o capacidad de dispersar la luz, y el diseño de espacios mediante ventilación natural. Estos son criterios arquitectónicos que generalmente se engloban dentro de lo que es arquitectura sustentable o también llamada arquitectura bioclimática. Bueno, vamos a hablar ahora, yo les comenté al principio que hay dos grandes grupos o dos grandes utilizaciones que se permiten de la energía solar. Una es la energía solar térmica, que permite calentar tanto líquidos como gases como sólidos, y la segunda es la energía solar fotovoltaica, que es la que permite generar electricidad. Vamos a hablar ahora un momento de la energía solar térmica. La energía solar térmica resulta del aprovechamiento de la radiación solar para producir calor y, como les decía recién, para calentar líquidos, gases o sólidos. Líquidos, por ejemplo, el agua caliente sanitaria, o los fluidos de los sistemas de calefacción radiantes, o la climatización de piscinas. Básicamente, con la energía solar se pueden calentar todas las aguas. El agua caliente sanitaria, que es la que sale de la canilla, que se utiliza para consumo personal, para higiene personal o para higiene, el agua caliente que sale del grifo, de la canilla. Sirve también para calentar otra agua que suele estar presente en los hogares, es el agua que circula por los circuitos cerrados de los sistemas de calefacción radiantes, ya sean los radiadores, los comunes radiadores, que son elementos como radiadores que calientan el ambiente, calientan el aire, pero a partir de que por adentro de ellos circula agua caliente, o los sistemas radiantes, como la losa radiante, que todos trabajan con un circuito cerrado de agua, que esa agua es la que se calienta y la que permite transferir ese calor del agua al aire, a los ambientes de la vivienda. Y también está esta alternativa para algunas casas donde tienen pileta, la alternativa de climatizar y de calentar el agua de la pileta. En el caso de gases, la energía solar térmica también permite la climatización de ambientes. Hay sistemas de ventanas solares que permiten, digamos, generar un aire caliente que yo para podérselos explicar claramente, ¿vieron cómo los extractores del baño extraen el aire del baño? Hay equipos que se llaman intractores o que lo introducen. Entonces lo que hace es calentar, estas ventanas solares calientan el aire y lo introducen al ambiente que quieren climatizar. En general, todo lo que es climatización de gases o lo que es calentamiento de gases, más que en el ámbito de la vivienda, se utiliza mucho en el ámbito industrial, sobre todo en procesos que requieren secado o deshidratación. Yo les voy a dar un ejemplo puntual que me viene a la cabeza, porque estuve trabajando en eso ahora hace un par de semanas. Un productor agropecuario de la localidad de Pergamino, tiene un silo en donde almacena una serie de granos que cuando los cosecha, esos granos tienen una determinada cantidad de humedad.
un porcentaje de humedad, pero para poder comercializar esos granos requiere bajar ese porcentaje de humedad, que es aproximadamente del 70%, a un 30%. Para esto, este producto todo sistema de serpentinas de agua caliente que rodean este silo donde tiene los granos, y le da durante unos cuantos días una temperatura no muy elevada, pero sí constante, que permite esa deshidratación, esa pérdida de humedad, eso es bajar esa humedad del 70% al 30%, que es la que se requiere para comercializar los granos. Básicamente este productor gastaba un montón de plata porque el agua que utilizaba en esa serpentina que rodeaba los hilos, la calentaba con una caldera a gas. Imagínense en un lugar donde no tenían gas de red, sino que usa gas comprimido, que es carísimo. La verdad que pagaba una fortuna, o paga una fortuna, para poder calentar el agua y poder darle esa temperatura uniforme durante varios días a esos granos almacenados en el silo. Ahora, con los sistemas estos de energía solar, lo que se permite es reemplazar ese gas que utiliza por una serie de sistemas solares que permiten calentar el agua y llevarla a la temperatura requerida durante el tiempo que él lo necesita para poder reducir este porcentaje de humedad. Esto es un caso que les doy como ejemplo de aplicación de esta energía solar térmica para calentar, en este caso gases, calentar el aire, y es una aplicación en el ámbito agropecuario. En general, el calentamiento de gases, por ahora, mientras la creatividad de los ingenieros no inventen nuevas cosas e innoven con nuevas soluciones, se utiliza más en el ámbito industrial que en el ámbito hogareño. Y después también sirve la energía solar térmica para calentar sólidos. De hecho, no sé si ustedes conocen las cocinas solares, generalmente se las denominan cocinas solares, que permiten calentar o cocinar alimentos. Bueno, la energía solar térmica es una solución que presenta numerosas ventajas, ¿no? Más allá de la que les comenté recién con este ejemplo que le di de este productor agropecuario de Pergamino, que es una ventaja económica, ¿no? Porque le permite, digamos, un importante ahorro en términos de compra de gas, ¿no? De consumo de gas. La primera ventaja es casi, diría, obvia, ¿no? Que es su fuente de energía primaria es el sol, y por ahora siempre es gratuito y abundante. Digo por ahora porque todo puede suceder, ¿no? En nuestro país, y de hecho ha habido casos, por ejemplo, en España, no sé si ustedes lo han llegado a escuchar, en algún momento en España se puso el impuesto al sol, en donde a los usuarios que generaban energía eléctrica a partir de energía solar tributaban una tasa de impuestos. Así que lo que es gratuita es gratuita y es abundante, pero no escapa por ahí a que determinado gobierno o Estado en algún momento decida aplicar algún tipo de tributo, de impuesto o de tasa. La otra ventaja es que su rendimiento de conversión energética, es decir, la capacidad aprovechable o la eficiencia energética de la energía solar, de esa radiación disponible, o sea, la conversión de la radiación disponible a energía útil, es mayor al 50%, siendo este uno de los factores de conversión más altos entre las diferentes opciones de energías renovables. Y la tercera ventaja es que, bueno, claramente esto no genera emisiones de gases de efecto invernadero, y a su vez reemplaza o complementa tecnologías que utilizan combustibles fósiles, como es el caso que les comentaba de este productor agropecuario que reemplazó la utilización de gas por energía solar. La generación de energía solar térmica requiere la utilización de ciertos sistemas solares, que en general estos sistemas solares siempre constan de dos componentes esenciales, ¿no? Uno es el colector y otro es el tanque acumulador. El colector es el colector o panel
es lo que se encarga de transformar la energía solar en calor y calentar un fluido que circula en su interior. El tanque acumulador almacena ese fluido caliente para su posterior uso, en las aplicaciones que sea para agua caliente sanitaria, sea para climatización del agua de la pileta, para procesos industriales o cualquier otro uso. Este colector y el tanque acumulador siempre forman parte de un sistema cuya integración, cuya configuración, se define ad hoc, se define en forma específica y a medida de cada aplicación y cada uso, ¿no? Ahora, recién les hablé un poco de la energía solar térmica, ahora les voy a comentar un poco de la energía solar fotovoltaica y ya terminamos con la primera parte de introducción o de comentarios con respecto a la energía solar y sus distintas formas de aprovechamiento. Bueno, la energía solar fotovoltaica es la que permite, o el fenómeno fotovoltaico es el que permite transformar la radiación, esta insolación que les comenté que recibíamos del sol, en energía eléctrica. Para lograr esta transformación se utilizan los paneles fotovoltaicos, formados por un conjunto de celdas de materiales semiconductores. El más común es el silicio, aunque hoy se está experimentando y se está ensayando con otros materiales que hasta podrían ser más eficientes que el silicio en este proceso de transformación de radiación solar en energía eléctrica, ¿sí? Bueno, estos materiales semiconductores son capaces de convertir la energía electromagnética de la luz solar en energía eléctrica, como les dije recién. Bueno, acá hay una parte que es bastante técnica, que habla sobre el funcionamiento, de cómo estos materiales semiconductores operan y cuáles son los principios físicos. Yo se los voy a dejar, esta presentación la tienen, la van a tener grabada. No voy a entrar en este detalle porque por ahí es ahondar en algo muy técnico que por ahí no sé si suma tanto en esta instancia, ¿no? Bueno, ahora, terminada un poco la explicación de la energía solar y de las dos alternativas que tenemos de uso, ¿no? De aplicaciones, ya sea para calentar la energía solar térmica o para generar electricidad, la energía fotovoltaica, vamos a entrar de lleno en las distintas soluciones, los distintos equipos, las distintas alternativas que hay específicamente hoy disponibles para el hogar. En lo que hace sistemas solares térmicos, tenemos una primera utilización que es para el calentamiento del agua sanitaria. Los sistemas solares térmicos utilizados en el hogar para calentar el agua sanitario de consumo humano pueden clasificarse en función de dos criterios. Por la circulación del fluido, y acá pueden ser ya sea de circulación natural o de circulación forzada. La circulación natural son todos aquellos sistemas solares térmicos que utilizan un principio físico denominado termosifón, por eso se los denomina sistemas solares térmicos termosifónicos. Estos no utilizan bombas o controladores para movilizar el fluido, el líquido, entre el colector y el tanque acumulador. La circulación del fluido es por gravedad y porque opera este principio termosifónico, que ahora les voy a contar un poco más de qué se trata para los que no lo conocen. Bueno, básicamente el fluido dentro del colector es calentado por el sol. Este fluido se dilata, disminuye su densidad y sube, eso hace que suba al tanque acumulador. Mientras que el fluido frío, que tiene una mayor densidad, baja del tanque al colector creando una circulación continua por efecto de la gravedad, ¿no? En oposición a la circulación natural está la circulación forzada, que es aquellos sistemas solares térmicos que utilizan una bomba o un controlador para hacer circular el fluido entre el colector y el tanque acumulador. Y en general son equipos o sistemas
que no opera el principio de gravedad. Para que opere el principio de gravedad, siempre el tanque acumulador tiene que estar por encima del panel colector o del colector del captador, ¿sí? Siempre tiene que estar el tanque por encima. Hay algunos equipos que esto no se cumple, entonces requieren de la asistencia mecánica de una bomba para poder generar este circuito, esta circulación continua del fluido. El otro criterio para poder clasificar a los sistemas solares térmicos es por el sistema cómo transfieren calor. Los sistemas solares térmicos también pueden clasificarse según la forma en que le transfieren calor al agua de consumo. Y esta transferencia puede ser directa o indirecta. En el caso de transferencia directa, esos sistemas utilizan el mismo fluido en el colector y en el acumulador, siendo este fluido el agua de consumo. Los de transferencia indirecta cuentan con un fluido en el colector que transporta el calor por medio de algún medio de intercambio hacia el agua de consumo que se encuentra en el acumulador. Este circuito por donde circula este fluido caloportador, que generalmente es un alcohol, es un propilenglicol, un glicol, algunas veces es puro, a veces es mezclado con agua, y este circuito se denomina primario. Y el circuito por donde circula el agua de consumo se denomina secundario. Ahora, en la próxima diapositiva creo que va a ser bastante más claro explicar esto, toda este texto y esta cantidad de palabras. Los sistemas solares térmicos de mayor penetración en los hogares son los que comúnmente llamamos termotanques solares. Yo estoy seguro que todos ustedes han visto alguno o ya ha llegado a un nivel de penetración esta aplicación, este equipamiento en la Argentina, que seguramente todos conocen a alguien que ya tiene algún termotanque solar o lo tienen visto en algún vecino. Tal vez sean de los equipos de utilización de energía solar de los que tienen mayor penetración en los hogares de Argentina. Y estos termotanques los podemos clasificar en dos tipos. En termotanques cuyo colector es de tubos de vacío y en termotanques solares en los cuales el colector se llama de placa plana. Los de tubos de vacío, acá tienen la imagen, van a ver que, como les decía, el tanque acumulador siempre está por encima. El colector es este panel que está conformado por una serie de tubos de vacío, de vidrio, por donde circula el agua, que luego, una vez que está caliente, sube al tanque y el agua fría desciende a los tubos de vacío. Acá, en este caso, como el tanque está por encima del panel, funciona la circulación natural y el principio termosifónico que yo les comenté. A la vez de esta tecnología de tubos de vacío, también existen, como les dije recién, bueno, antes de avanzar sobre los equipos de placa plana, les comento que esta tiene circulación natural, porque funciona la gravedad y el principio termosifónico, y es una transferencia de calor directa, porque lo que se calienta directamente es el agua de consumo, lo que se va a consumir, el agua que va a salir de la canilla cuando abran la canilla de su casa. Por otro lado, los termotanques que tienen la tecnología de colector de placa plana, ven que la configuración es la misma, hay un tanque que está por encima, pero acá el panel ya no es un conjunto de tubos de vacío. Es una armazón, una estructura, por cuyo interior circula toda una serpentina de cobre, en donde en esa serpentina de cobre no circula el agua de consumo, circula este líquido caloportador, este alcohol que les comenté, este glicol, que es mucho más eficiente que el agua para capturar temperatura y después transferírsela al agua de consumo. Este tipo de equipos lo que hacen es, en este panel, en esta placa plana, está toda esta serpentina de cobre,
por el cual circula el alcohol, que se calienta con el sol, y lo que hace es, sí funciona el principio termosifónico, porque ese alcohol caliente sube al tanque, pero lo que hace es calentar toda una camisa que recubre al tanque, donde está el agua. Por eso se llaman equipos de circulación natural, pero de transferencia indirecta, porque el calor no se transfiere directamente al agua de consumo, sino que se transfiere a un alcohol que a la vez después calienta una camisa que rodea el tanque, que esa camisa calienta el agua de consumo. Bueno, también está, acá les muestro un ejemplo de una circulación forzada, de un equipo de circulación que no es natural. ¿Por qué? Fíjense que acá el tanque está ubicado abajo y atrás del panel, con lo cual acá no puede funcionar la gravedad y tiene que, para que funcione y se dé esta circulación continua, requiere de la asistencia de una bomba mecánica que permita establecer esta circulación continua entre el panel, entre el colector y el tanque. Bueno, recién les comenté todo lo que, digamos, las distintas alternativas, llamémosla fácilmente termotanques solares, que hay disponibles para, antes de pasar a climatización de piletas, les voy a comentar algo de estas dos tecnologías. Yo recién les comenté todo lo que es sistemas solares térmicos para calentar el agua sanitaria, el agua que sale de la canilla en la vivienda, y estas dos tecnologías tienen sus particularidades. Nosotros, puntualmente por experiencia ya de casi 14 años de trabajar en esta industria, hemos decidido adoptar esta tecnología, la de placa plana, porque le hemos encontrado una serie de ventajas con respecto al otro tipo de termotanque solar, que es la de tubo de vacío. Y básicamente las principales diferencias que vemos tienen que ver con la vida útil, con la durabilidad de los equipos. Ustedes piensen que ambos termotanques solares están concebidos para vivir 30 años arriba de un techo, a la intemperie. Y así han sido diseñados, son diseñados para poder soportar todas las inclemencias del clima, de vientos, lluvias. Entonces, este equipo de tubos de vacío es bastante más vulnerable, sobre todo en zonas donde hay granizo. Hay zonas como, por ejemplo, las sierras de Córdoba, la zona de Cuyo, en donde tradicionalmente estadísticamente hay, digamos, una frecuencia de granizo muy importante que suele afectar estos tubos vacíos, concretamente los rompe. Y estos tubos de vacío, por ser todos importados, suelen ser bastante caros su sustitución, y al mismo tiempo, como son importados y no hay nadie, no hay gente que los fabrique acá en Argentina, a veces los tiempos de reposición son un poco largos. En cambio, esta tecnología de placa plana es bastante más rigurosa, bastante más resistente a cualquier tipo de inclemencia del tiempo, no solamente granizo, sino pueden ser, no sé, desde elementos como pedazos de rama, frutas de árboles que golpeen sobre esta placa. Esta placa es de policarbonato y la verdad que realmente son totalmente resistentes y están preparados para durar durante, digamos, una vida útil de 30 años. Bueno, terminado con lo que es termotanques solares, les voy a comentar los sistemas de climatización del agua de las piscinas. ¿Se acuerdan que yo les comenté que con el sol, con la energía solar térmica, podemos calentar todas las aguas que hay en una vivienda, ¿no? Una de ellas podría ser el agua de la piscina, y ahora les voy a comentar un poco cómo son los sistemas para climatizar el agua de la piscina. Estos sistemas de climatización de piscinas, generalmente los que más se utilizan, permiten extender la temporada estival de uso de la pileta desde principios de octubre a fines de abril.
Esto permite tener en puntas de temporada realmente una temperatura muy agradable del agua, que puede ir entre los 27 grados en las puntas de temporada, hasta más de 30 y pico de grados en enero o en los momentos donde la radiación solar es más intensa. Obviamente siempre estos sistemas funcionan con un controlador automático que lo que hace es censar permanentemente el agua de la pileta, y si la temperatura del agua de la pileta está por debajo de la temperatura que fue preconfigurada, que sería la temperatura objetivo, automáticamente este sistema dispone de lo necesario para que la bomba chupe agua de la pileta, la pase por los colectores, la caliente y vuelva a la piscina, a la pileta, hasta llegar a esta temperatura objetivo. Básicamente estos sistemas son los módulos encastrables. Acá les estoy mostrando este módulo que tiene aproximadamente 90 centímetros de largo por 30 de ancho y permite encastrarlos formando unas mantas térmicas, como por ejemplo esta que ven acá en el techo de esta imagen, de esta casa. Esto es una manta térmica hecha con estos colectores encastrados. Y como dato importante, esta manta térmica tiene que tener la misma superficie que la superficie del espejo de agua a climatizar. Les voy a mostrar en un minuto, me parece que va a ser mucho más didáctico, un video que ya se lo voy a mostrar. Enseguida se los muestro. Creo que lo tengo acá. Tengo. Acá se lo voy a mostrar.
Bueno, ahí les quise mostrar un videito no muy largo que les permita ver cómo funciona este sistema. Bueno, ¿pudieron verlo bien? A ver, ¿me hacen alguna seña? ¿Pudieron ver bien el video? ¿Se vio bien? Perfecto. Entonces, continuamos. Esto ya lo habíamos visto. Vamos ahora a hablar de los sistemas solares fotovoltaicos, que son, hasta ahora hablamos de lo que es energía solar térmica y los sistemas que tenemos para calentar las distintas aguas que hay en una vivienda, ¿no? Ahora vamos a hablar de sistemas solares fotovoltaicos, que son los que permiten generar electricidad. Acá tenemos, en general, hay dos tipos, dos grandes familias de sistemas de generación eléctrica. Uno de ellos se llama on-grid o en red, y es el sistema que opera interactuando en forma integrada y continua con la red pública de suministro eléctrico, utilizando a esta red como variable de ajuste. En este caso, en el caso de Puertos del Lago, sería interactuando con la red de suministro, que es Edenor. ¿Cómo funciona este trabajo integrado entre la generación de electricidad en base al sol y la electricidad que recibe una vivienda de la red de suministro público? Bueno, cuando la energía solar generada por el usuario, ¿no?, excede su consumo de energía en tiempo real, ese excedente se inyecta a la red eléctrica para que ésta lo distribuya y pueda ser utilizado por otros usuarios. Generalmente esto ocurre durante el día, porque durante el día es cuando tenemos el sol disponible para generar energía solar. Generalmente se da. Y esto cabe el comentario que ha cambiado mucho el hábito de consumo energético con la pandemia. Y esto tiene que ver con que han cambiado mucho los hábitos de la gente, de las familias. El hecho del home office y de estar más tiempo dentro de los hogares ha cambiado mucho el patrón y la dinámica de consumo energético en los hogares. Antes de la pandemia, por ejemplo, en una familia tipo, pónganle un matrimonio con 2 hijos, durante el día, que es cuando uno tiene el sol a favor para poder generar electricidad, era cuanto menos electricidad se consumía, porque generalmente el padre y la madre durante el día estaban fuera de la casa trabajando, los chicos gran parte del día estaban en el colegio, y durante el día no hay luces prendidas, al no haber nadie en la casa no hay grandes consumos eléctricos. Entonces generalmente se daba que durante el día, al no haber un gran consumo en tiempo real, siempre lo que se estaba generando de energía en base al sol excedía ese consumo en tiempo real, y entonces ese excedente se inyecta a la red de suministro. En el caso de acá de la zona norte, sería la red de Edenor. Cuando el consumo eléctrico excede el caudal autogenerado, es decir, cuando yo estoy consumiendo en tiempo real, tengo prendido el microondas, tengo prendido la televisión, cargando el celular, en fin, las distintas cargas eléctricas que tengo, cuando yo estoy consumiendo más de lo que genero, ahí me asiste la red eléctrica, en este caso Edenor. Sería la red de suministro público, es la que me cubre ese déficit energético entre lo que yo estoy consumiendo, que es mayor a lo que yo estoy generando. Esto generalmente antes de la pandemia pasaba durante la noche o en días de muy baja radiación solar. Estos sistemas on-grid, o que trabajan integrados a la red de suministro público, cuentan con el mayor potencial de crecimiento en el mercado, son los recomendados para aquellos hogares conectados a una red pública de suministro eléctrico. Y son los elegidos generalmente por los usuarios de países que nos llevan un poco de ventaja en cuanto a desarrollo y aplicación de energía solar, como el caso de Alemania, Francia, España y Estados Unidos. Estos sistemas on-grid están compuestos básicamente por paneles fotovoltaicos que captan la energía solar,
y por un inversor cuya principal función, entre muchas otras, es convertir esa energía que es continua en una energía alterna, en una energía alterna que pueda ser utilizada por todas las cargas eléctricas que hay en un hogar. Acá están los paneles, que seguramente ustedes los deben tener visto. Es una imagen que cada vez nos estamos familiarizando más con este tipo de paneles, porque se empiezan a ver su presencia en distintas propiedades y demás, y construcciones. Y esto que está acá al lado es el inversor, que es el que es como si fuera el cerebro de todo el equipo, que administra, gestiona todo el equipo y gestiona lo que se genera, convierte la energía continua en alterna, inyecta cuando excede, inyecta a la red, cuando no alcanza lo que estoy generando, la electricidad que genero con el sol, toma de la red. Es como una especie de cerebro de todo el equipo, ¿no? Y acá pueden ver, digamos, un barrio, este es un barrio de Alemania, esto es una foto real, no es una maqueta, de todas casas con sus correspondientes paneles fotovoltaicos en el techo para generar electricidad a partir del sol. Bueno, los sistemas de generación on-grid incorporan la figura de usuario generador en un modelo de generación distribuida. Yo no sé si ustedes están al tanto de que ya en el año denme un segundo que hice un clic que no tendría que haber hecho, ya lo vamos a corregir. Ahora saco. Los sistemas estos de generación on-grid incorporan la figura de usuario generador en un modelo de generación distribuida. Yo recién les decía que, no sé si ustedes sabían que ya hace unos años, a fines del 2018, se sancionó la ley de generación distribuida, que es, creo que es la ley 27441, si no mal no recuerdo. 27424 es. En donde básicamente la generación distribuida es la que, digamos, es la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en el mismo punto de consumo. Por eso les decía que esta ley de generación distribuida hace surgir la imagen, la figura, el rol del usuario generador. O sea, el usuario que a la vez es autogenerador de la electricidad que consume. De hecho, bueno, es en el mismo punto de consumo por parte de los usuarios conectados a la red de distribución de electricidad. En Argentina, la ley 27424 le dio un marco regulatorio a esta generación distribuida y permitió que el usuario de electricidad suministrada por la red pública pueda convertirse en generador. En primer lugar, de la electricidad que él mismo consume, y en caso que genere excedentes, inyectar esos excedentes a la red para que sea consumida por otros usuarios. Acá les voy a dejar después un video que no se los pongo ahora porque es un poco largo y estamos un poco pasados de tiempo, quiero darles un tiempo para preguntas, pero en la presentación que ustedes van a recibir grabada está el video en donde se explica detalladamente el alcance de la ley de la generación distribuida, ¿no? La ley de generación distribuida. Lo importante de esto es que ustedes lo que tienen que entender es que si ustedes son generadores, autogeneradores de su propia energía eléctrica a partir de energía solar, ustedes lo que van a tener con el proveedor, con el distribuidor de energía, la red pública, lo que van a tener, la factura se va a convertir en una especie de extracto bancario, ¿no? En donde ustedes les va a figurar la energía que ustedes inyectaron a la red, la electricidad que ustedes tomaron de la red, y les van a cobrar por el resultado neto, por el saldo neto de eso. Es decir, si ustedes de la red de Edenor toman, para decirles un número, en un mes 500 kWh y inyectan 400, van a terminar pagando la diferencia, esos 100 que les queda, que tomaron de más de la red, entre lo que ustedes tomaron de la red y lo que le inyectaron a la red. Esto tiene una serie de ventajas económicamente, no solamente por el ahorro de electricidad, sino porque generalmente lo que hace es siempre colocarlos es en el mejor nivel tarifario. Ustedes saben que hoy las tarifas de luz, de electricidad,
son progresivas y aumentan con el volumen de consumo. Luego de los sistemas de generación on-grid, que son los que trabajan integradamente con la red, también está la otra familia que son los sistemas de generación off-grid, que trabajan totalmente independientes de la red de suministro público de electricidad. En general, estos sistemas operan en forma autónoma, desacoplados de la red de suministro eléctrico, y al no contar con el respaldo de la red, sí o sí requieren baterías para poder almacenar la energía generada y no consumida en tiempo real. De este modo, al tener baterías que permiten almacenar la energía que se genera, podrán contar con esta energía cuando sea necesaria y las condiciones que no permitan su generación, por ejemplo de noche, o cuando las condiciones de generación no sean óptimas, en días de baja radiación solar. Estos sistemas off-grid solo son recomendables en aquellos lugares que no cuentan con el servicio de suministro eléctrico de red pública, por ejemplo en áreas rurales, ya que al plantear la necesidad de incorporar baterías, encarecen significativamente su costo a lo largo de toda su vida útil. ¿Qué les quiero decir con esto? Un equipo de energía solar off-grid puede costar, supónganse que cueste 10, por decir algo, ¿no? ¿Qué pasa? Si bien el equipo les va a durar 25 años, porque esa es la vida útil de este tipo de equipos, en esos 25 años van a tener que cambiar como mínimo 5 bancos de baterías, porque las baterías no tienen esa vida útil, tienen vida útiles mucho más acotadas, que dependen mucho de qué uso le da uno, de una serie de cuestiones técnicas como es la profundidad de la descarga, etcétera, pero que en 5 años ustedes van a tener que estar cambiando el banco de baterías y sustituyéndolo por uno nuevo. Y en 25 años de vida útil que tienen estos equipos fotovoltaicos, van a tener que cambiar 5 bancos de batería, con lo cual a lo largo de la vida útil la inversión es bastante más onerosa. Por eso nosotros siempre recomendamos, cuando hay acceso a la red de suministro público, siempre alguna solución de sistema fotovoltaico on-grid y no off-grid. Generalmente estos off-grid se recomiendan para zonas rurales donde no tienen opción, no hay red pública de suministro eléctrico y donde la opción es un generador, un equipo generador con todos los inconvenientes que tiene la incorporación de un generador, ¿no? Desde el punto de vista de sustentabilidad, porque funciona con combustibles fósiles, y desde el punto de vista de ruido, ¿no? Digamos, generalmente son bastante ruidosos, sobre todo cuando uno más los utiliza a la noche, que es cuando más requiere energía, suelen ser equipos bastante ruidosos. Entonces, los equipos off-grid, como les contaba recién, están compuestos por paneles fotovoltaicos que captan la energía solar, por baterías acumuladoras que permiten su almacenamiento, un controlador de carga que regula la dinámica de carga y descarga de las baterías, y un inversor que convierte la corriente continua, como les dije antes, en alterna y administra el suministro a las cargas eléctricas del hogar. Esto básicamente es un esquema, un diagrama de un sistema off-grid, en donde están los paneles, el controlador de carga, el inversor y las baterías que alimentan, en este caso, luminarias, una notebook, una pantalla LED y una heladera, ¿no? Es más o menos como para que tengan una idea de cómo es el funcionamiento, cómo es la topografía o la organización de este modelo. Básicamente acá lo que tengo son algunas fotos como para ilustrar la presentación de colocación, en este caso, de paneles térmicos, solares térmicos. Esto es en un hotel en Uspallata, una obra que hicimos en Uspallata, en edificios. Este es un sistema de secado deshidratado, como les comenté al principio, de este productor agropecuario de Pergamino. Y algunas imágenes más
paneles fotovoltaicos, esto es en la Municipalidad de Mendoza. Bueno, hasta aquí la presentación. Estamos un poco demorados, pero voy a cumplir con darles tiempo para preguntas y respuestas. Si quiere, cada uno habilite su micrófono y hace la pregunta a mí y a toda la audiencia. Muchas gracias. De nada, Ana. ¿Hay alguna pregunta que te haya quedado, alguna duda, alguna consulta? No, pienso que con el mail nos vamos a arreglar cualquier cosa. Gracias. Sí, Diego. Sí, claro. Diego, buenas tardes. Te quería hacer algunas consultas. Adriana, por buenas ejemplo, tardes. sí, Adriana. En el caso de lo que es el sistema de solar térmico, ¿no? De los que vos dijiste que era mejor el de la placa. El termotanque solar es de placa plana, sí. Sí, exactamente. Vos tenés el tacho del termotanque. ¿Este tiene Sí. un sistema similar al de gas? O sea, tiene una, ¿cómo se llama la varilla esa de sacrificio adentro del electrodo? ¿Tiene un mantenimiento igual Sí, que tiene un ánodo de sacrificio. Básicamente lo que tienen esos termotanques es un tanque donde está recubierto por una camisa. Esa camisa se llena con el alcohol que les comenté que circulaba, que es el líquido caloportador, que calienta esa camisa y esa camisa le transfiere la temperatura al agua de consumo. Perfecto. ¿Y qué diferencia hay entre los dos? Porque vos mostraste uno que estaba fuera de la placa y otro que estaba como medio tapadito Más con abajo. la placa, ¿no? Sí. Claro. Hay dos, en este caso nosotros, en la empresa en la cual yo trabajo, tenemos dos tipos de termotanques de placa plana. Uno, los que se llaman, digamos, los estándar, que el tanque está arriba del panel, y otro que es el de diseño, que llamamos nosotros, en donde el tanque está escondido atrás del panel. Esto, a nivel desempeño y rendimiento, es exactamente igual. Por el único motivo que diseñamos esto de esconder el tanque atrás del panel fue por aclamación de arquitectos que dicen que los termotanques son horribles, Sí. y que dicen, yo me maté pensando para que el techo quede lindo y vos venís y me instalás este mamotreto en el techo. Entonces estos termotanques son como más bajos porque el termotanque está escondido atrás del panel. Es más una cuestión, una cuestión arquitectónica, es decir, desde el punto de vista funcional y de desempeño es exactamente lo mismo. Perfecto. Bueno, ahí va tengo otra pregunta relacionada con el tema de la estética, ¿no? Para que te digo una cosita más con respecto a la primera pregunta que me hiciste. En el caso del termotanque, de los que vienen en el tanque escondido atrás, requieren una bomba para hacer la circulación, porque al no estar arriba, no puede bajar por gravedad y funcionar el principio de este termosifónico. Entonces, son un poquito más caros porque a la vez hay que agregarle una pequeña bomba, que es la que circula, genera una circulación forzada, una circulación continua forzada. Sí, ¿y esa bomba se puede instalar con el panel solar? En el caso de nuestros equipos viene ya la bomba con el equipo, ya viene todo. Bárbaro. Ahí está. Tengo una pregunta. ¿Por qué tiene que tener el tema del inversor para ponerlo en alterna? Por ejemplo, a ver, yo pienso, si yo sacaría el transformador del teléfono, si yo tengo continua, puedo cargar directamente en continua. Los transformadores de los motorcitos para levantar las persianas también tienen un transformador, podría ser en continua también. Podrías. En general, lo que suele pasar es que las viviendas o las industrias o los comercios, casi todas las cargas eléctricas funcionan con energía alterna. Entonces tenés algunos casos, por ejemplo, no sé, como decís vos, tenés algunos casos donde podrías ir directamente sin un inversor.
pero lo que suele pasar en la realidad es que casi todas las cargas eléctricas de una casa funcionan con energía alterna. Salvo hay algunas, por ejemplo, algunas cargas eléctricas pensadas para embarcaciones o para otras cosas que por ahí trabajan con otro esquema, pero dentro de lo que es las generales de la ley en los hogares, casi todos son cargas que utilizan energía alterna. Sí, sí, sí. Sí, se podría. Tu pregunta, sí, se podría. Bárbaro, está. Bueno, y la otra pregunta que me quedó pendiente es también con el tema de diseño, ¿no? Vos mostraste, a ver, está pensado todo esto para hacer sobre el techo, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el techo con esto? No se puede. A Tengo que ver, hacer... ¿cómo sería hacer el techo con esto? Claro, por ejemplo, vos mostraste unas fotos de Alemania de unas casas que tenían todos los paneles solares en Sí, el techo, ¿no? sí, Que sí, yo no sí. vi ahí por la distancia, no vi que había teja o había chapa abajo. Me pareció que era como si fuera una losa y eso apoyado directamente en la losa, como la cubierta misma de la losa, ¿no? Sí, sí, en el caso, por ejemplo, cuando uno tiene que instalar un tipo de estos equipos en una casa que ya está construida, que ya tiene un techo, ya sea de teja, de losa, de chapa, a dos aguas, plano, uno tiene que armar unas estructuras para poder colocar estos paneles. Muchas veces cuando son proyectos de obras, ya se piensa, el arquitecto ya piensa un techo hecho con este tipo de paneles, o sea, como una cubierta hecha con este tipo de paneles, que tiene que tener cierta inclinación, Sí. tienen que tener cierta orientación, que es una orientación norte más o menos 30 grados, y una inclinación acá en Argentina de aproximadamente 30 grados. Cuanto más al sur te vas, cuanto más cerca te vas de los polos, los tenés que poner más planos, y cuanto más vas al Ecuador, más los pones más parados los paneles. Acá en Argentina la recomendación, la optimización es en 30 grados. Te estoy hablando de Argentina, probablemente en Jujuy se pongan un poquitito Sí, más, seguro. 25, y en Ushuaia se pongan un poco más bajo, pero en promedio más o menos 30 grados. Y con eso hay muchos arquitectos que hoy están pensando casas con este tipo de techos, aunque en general todavía el mundo de los arquitectos recién como que se está familiarizando con esta tecnología, que yo entiendo, desde el punto de vista estético, la juzgan como fea, y yo lo veo, yo veo un termotanque y la verdad que es un Sí. mamotreto. Yo te pregunto porque además soy docente universitaria y Sí. entonces los chicos vienen con toda esa preocupación de poner en sus proyectos nuevos y creo que ahí es donde tendrían que apuntar también ustedes, ¿no? Por ahí los De hecho viejos ya nos nosotros formamos con todo un bagaje tecnológico viejo y sí. entonces es como que nos vamos adaptando, pero los pibes jóvenes vienen con todo eso empujando y uno como docente muchas veces tiene que dar respuesta y termina invitando a gente porque no sabe darle respuesta por ahí. Mirá, nosotros ahora este año, bueno, nos frenó mucho todo el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia estábamos organizando unas charlas que las llamamos unos café after sun, o sea, cuando terminaba una especie de después de un after office, en donde invitábamos diariamente grupos entre 7 y 10, 12 arquitectos, a mostrarles y a contarles todo lo que teníamos, los distintos productos, los distintos desarrollos, las distintas soluciones que tenemos disponibles, para que las conozcan y para que de a poco las vayan pudiendo incorporar en sus propios proyectos, que empiecen a pensar casas o viviendas incorporando este tipo de soluciones solares. Que lo que nos dimos cuenta nosotros es que como que los arquitectos en realidad incorporaban energía solar cuando había un cliente que se los pedía a gritos. Pero si no, no estaba esta iniciativa del arquitecto de proponer, y cuando tratábamos de entender por qué no, y claro, había una serie de cuestiones estéticas que es lógico, o sea, un arquitecto se rompe la cabeza para pensar cómo queda, cómo oculta esto, cómo hace para que el techo quede lindo, y vos venís y le ponés estas cosas que por ahí a veces no cuadran o no tienen una integración arquitectónica adecuada, ¿no? Sí. Pero estamos trabajando bastante con esto, sobre todo con
con algunas universidades. La verdad que la pandemia nos cambió un poco la dinámica. Ahora estamos tratando de hacer estas charlas vía Zoom, digamos, vía forma remota, ¿no? Virtual. Y estamos trabajando con varios chicos, con estudiantes de arquitectura, de la UBA, de la UB, en fin, hemos hecho ya varias cosas para trabajar con las nuevas generaciones de arquitectos. Sí. Ahí en Lagos hay una casa, yo paso siempre y la veo, y digo, en cualquier momento le ponen los paneles solares, porque la veo totalmente, o sea, hicieron todo como si fuera un cubo truncado en un lado, Sí, y a mí me da la sí. impresión que van a colocar ahí los paneles, pero todavía no lo vi, así que no lo sé. Sí, bueno, Puertos es un emprendimiento muy, muy orientado a lo sustentable, ¿no? De Sí, hecho, promueven la sustentabilidad y con beneficios muy concretos para aquellos que incorporan materiales constructivos sustentables, no solamente energía solar, ¿no? sí, sí, Así sí, que claramente es un lugar donde se va a ir convirtiendo como una especie de showroom de cosas sustentables, Puerto. sí, Yo hay veces que veo cosas incluso en energía solar, algunas cosas que no conocía y que las veo en puertos. claro. Eh, eh, Sí, eso es sí, lo sí. que está pasando. Tiene la, la gestación de Puerto fue un poco así, ¿no? Como que la propuesta. Vos sabés que yo te pregunté esto Sí. de los termotanques porque dije, qué bueno poner paneles solares en la parte de abajo y poner por ahí el termotanque arriba, pero por eso te pregunté, porque si tenés que tener algo que lo tenés que estar limpiando y todo lo demás, por ahí no sea óptimo hacer toda No, la no, no, cubierta y generar. estos termotanques. Sí, Me lo imaginé como, ¿viste la vieja teja de cumbrera sí. colocado así en la parte superior, haciendo un diseño medio loco de ese panel y terminado así con el termotanque? Por eso te lo pregunté, ¿no? Sí, mira, en realidad el tema ahí te diría que tiene más que ver, se podría poner en el caso de un termotanque solar, se podrían poner los paneles, o sea, técnicamente vos podrías poner los paneles en la planta baja y y el tanque arriba. Probablemente necesites una bomba para poder impulsar esa circulación, se podría resolver técnicamente. El único tema que tiene el de utilizar los paneles al ras del piso es que realmente se hace menos factible técnicamente por un tema de mayor riesgo de sombreo, de sombra. Claro, sí. Eh, ¿Por qué un lugar como Puertos es un lugar con un altísimo potencial para energía solar? ¿Sabes por qué? Porque básicamente no hay árboles. Mm, A mí me claro, pasa que muchos clientes nuestros quieren incorporar energía solar en Cava, en Capital Federal. Y la verdad es que por ahí tienen los techos, tienen el espacio, pero no tienen la ventana solar mínima requerida para que esto funcione. Me ha pasado infinidad de veces de ir a ver terrazas de hoteles en Capital, de edificios, de edificios públicos, en donde tienen el espacio para colocar los paneles, pero lamentablemente tienen al lado o atrás un edificio que les da sombra sobre donde uno pondría los paneles. Y vos si no tenés una ventana solar mínima de 6 horas por día, el desempeño que yo te digo que van a tener no va a suceder nunca. Entonces, lo que nos damos cuenta es que en Capital Federal hay un enorme potencial para la energía solar y de hecho es fantástico porque vos tenés mucho consumo concentrado en pocos metros cuadrados, porque vos tenés mucha propiedad horizontal, vos tenés mucho consumo de electricidad concentrado en pocos metros. Pero el problema que tenés para avanzar en eso tiene que ver con la disponibilidad de ventana solar, porque tenés mucha sombra, ya sea por árboles o por otros edificios. Por eso, cuando vos ves en otros países dónde más se está, dónde es, en qué lugares o en qué zonas geográficas se está desarrollando más la energía solar, nunca sucede en el downtown, nunca es en el centro de las ciudades. Generalmente es en la periferia por un tema de acceso a ventana solar, a exposición solar. perfecto, Por eso un perfecto. lugar como Puertos y como cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, cuando uno sale de lo que es la capital federal,
empieza a tener mucho más sentido y a tener un potencial mucho mayor todo lo que es energía solar. Por un tema de acceso a sol. Nada más. Y Diego, una pregunta más, porque estoy antes de cortar y dejar a otro. El tema de la instalación, ¿no? Los instaladores, porque yo ya he empezado a usar estas cosas, pero he tenido muchos problemas con el tema de la instalación. ¿En la empresa de ustedes hacen la instalación ustedes o lo dejan a que otro instale? Mirá, nosotros tenemos, si vos querés comprar tu equipo, los equipos, o sea, los fierros, te los vendemos. Ahora, nosotros ofrecemos a todos nuestros clientes la instalación de nuestros equipos, porque nuestra garantía no es solamente sobre el equipo, sino sobre la instalación. Por eso nosotros, antes de venderle algo, suponete que vos querés comprarnos un termotanque solar, yo te puedo explicar, te doy, en función de la cantidad de personas que vos me decís que hay en la vivienda, yo te puedo recomendar cuál es el equipo, te paso el precio del equipo, pero yo no te lo vendo si antes no voy a tu casa y hago una visita de prefactibilidad técnica. Perfecto. Porque a mí no me conviene que vos pongas un equipo mío que después digas que no te funciona. Yo tengo que asegurarme que en tu casa estén las condiciones necesarias para que mi equipo cumpla con el desempeño que yo te prometo que va a tener. Entonces necesito asegurarme que vos tengas los techos, que se pueda colocar con cierta orientación, que no tenga sombra, en fin, hay una serie de chequeos, de puntos a chequear técnicos, de prefactibilidad técnica, que si yo veo que no están dadas las condiciones, por más que vos me lo quieras comprar, yo te los recomiendo. ¿Me entendés? Sí, perfecto. En mi caso, la estrategia de marketing de nuestra empresa es tratar de generar clientes muy, muy satisfechos, a los cuales les pueda vender otras cosas solares a esos mismos clientes satisfechos, o que ellos sean los portavoces y me acerquen nuevos clientes. Claro. Entonces, a nosotros nos pasa que hay clientes que, por ejemplo, me dicen, mira, yo soy de, no sé, de Río Negro, y yo en Río Negro no puedo instalar. Nosotros instalamos en todo lo que es capital y todo lo que es AMBA, todo lo que es el AMBA. Pero, por ejemplo, nos pasan clientes que vienen de otras provincias que quieren comprar los equipos. Nosotros le vendemos los equipos, le damos la garantía por los equipos, pero ahí no podemos garantizar la instalación ni tampoco le podemos instalar porque le saldría más caro yo mandarle a Río Negro 2 o 3 personas, una cuadrilla, para instalarle eso que el equipo. Claro. Sí, entre el viaje, la estadía, sería poco eficiente, ¿no? Sí. Pero sí, instalamos todo lo que ofrecemos, el equipo que ofrecemos lo instalamos nosotros. Bárbaro. Bueno, buenísimo. Gracias por responder todas mis preguntas. No hay por qué, Adriana. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, ya vamos dando por terminado el taller, que estamos ya 20 minutos excedidos. Bueno, entonces les agradezco mucho el tiempo, espero que les haya sido útil y espero haber sido claro. Están mis datos en la presentación, está mi teléfono, mi mail. Con gusto, cualquier duda, sin ningún tipo de compromiso, cualquier consulta, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, buenas tardes.